Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Biblia e Israel, donde vamos a estudiar la lección de la escuela sabática desde el lugar de los hechos. Hoy nos encontramos en Jerusalén y vamos a ver que desde aquí salió una delegación para ir a conversar al mar de Galilea con el Señor Jesús. Quiero que te quedes en este canal, nos regales un me gusta, un comentario, que compartas este material y si no te has suscrito, por favor, hazlo para que así este material pueda llegar a muchos amigos más. Una gran controversia que tuvo que enfrentar Jesús con los fariseos, que dice que viajaron desde Jerusalén hasta el mar de Galilea, tenía que ver con la costumbre de lavarse las manos antes de comer pan. Ellos recriminaron a Jesús y le preguntaron por qué ustedes y sus discípulos no se lavan las manos para poder comer. Jesús no responde a esta interrogación, sino que les pregunta a ellos, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones? El mayor problema entonces que vemos que se repite en este capítulo tiene que ver con tradiciones. Tiene que ver con entonces algo que surge que no está en la palabra de Dios. La palabra de Dios no habla de lavarse las manos para comer pan. Quizás lo más cercano que encontramos en la Biblia tiene que ver con los sacerdotes que se lavaban las manos antes de entrar a oficiar al templo. Pero ¿qué pasa? Que después de la destrucción de Jerusalén por los babilonios, los judíos, los fariseos, empezaron a crear estas normas que no están en la Biblia para proteger a los judíos de quebrantar los mandamientos. Es así como surge esta regla que algún rabino tuvo que haber inventado de que antes de comer había que lavarse las manos. Para los judíos era algo tan serio, tan sagrado, que ellos creían que si no se lavaban las manos, eso era prácticamente un pecado. Hay una historia que dice que hay un rabino muy famoso, Akiva, que fue encarcelado y por lo tanto mientras estaba encarcelado se le racionaba el agua y él, en vez de beber el agua, la usaba para lavarse las manos. Él decía, prefiero morir antes que dejar de lavarme las manos. Esto es ya llevar una tradición al extremo. Acá el texto bíblico nos muestra que Jesús no quería nada que ver con esas tradiciones y él señala Isaías capítulo 29, versículo 13. Y él dice lo que dijo el profeta. Él citó la Septuaginta, donde dice que ustedes en vano me honran, guardando como mandamientos de hombres. Entonces, acá vemos que algo que ya estaba pasando en los tiempos de Isaías había persistido a través de la historia, a través de los tiempos. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Isaías ya se estaba ensalzando simplemente normas, simplemente invenciones humanas. Y el problema grande y grave es que
aunque habían todos estos rituales, habían todas estas cosas que se practicaban, el corazón estaba lejos de Dios. Entonces, lavar las manos, vemos que hasta el día de hoy es algo que los judíos persisten en hacer. Siguen habiendo para ellos muchas, digamos, le dan más importancia a lo que dijo un rabino a lo que dice la palabra de Dios. Jesús los acusa de que ellos, con tal de no cumplir el mandamiento de Dios, seguían esta tradición. Ellos habían inventado una regla que decían: no te puedo ayudar, le decían a los padres, porque con lo que podía ayudarte es un corbán, se lo tengo que dar al templo. Y lo chistoso es que, aunque ellos decían que iban a hacer esto, finalmente tampoco lo hacían. Y esto Jesús se da cuenta, Él lo sabe. Él sabe que lamentablemente esta religión se había llenado de hipocresía. Es decir, de apariencias. Es decir, de decir una cosa y en el corazón sentir otra. Pensar una cosa y finalmente hacer otra. Jesús claramente condena la hipocresía. Y Él ensalza los mandamientos de Dios por sobre las enseñanzas humanas. Te pregunto, ¿será que en tu vida le estás dando más importancia a lo que dijo un hombre que a lo que dice la palabra de Dios? ¿O podrías tú pensar quizás en ejemplos de tradiciones humanas que pueden parecer buenas, pero a veces se las exalta como si fueran palabra de Dios, cuando en realidad no están en la Biblia? Espero tus comentarios acerca de este tema. En Marcos 7:14 dice lo siguiente: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él le dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de afuera entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. El Señor acá nos señala y nos enseña que lo que contamina al hombre no es lo que entra, refiriéndose a comer con las manos sucias, sino que lo que sale del hombre, es decir, lo que sale del corazón. Ahora, hay que tener mucho cuidado en interpretar este texto, porque muchos lo han tomado para querer decir que el Señor enseñó aquí que abolió las leyes levíticas acerca de la alimentación. Esto es muy poco probable porque hace poco Él defendió la ley de Moisés delante de los fariseos. Así que es muy poco probable que hace poco defienda la ley y ahora la esté aboliendo. Lo que Jesús está enseñando es que nada contamina al hombre por comer con las manos sin lavárselas. Nuevamente, Él está apuntando a la tradición de los ancianos, pero Él a la vez también nos apunta a un problema mucho más serio. Lo que sí le importa al Señor y lo que sí es grave, dice Él, es lo que sale del hombre, lo que sale del corazón. Los fariseos pensaban que se podían contaminar por tocar algo con las manos sucias, especialmente cuando iban al mercado, que se podían quizás involucrar con samaritanos, con gentiles. Ellos tenían la obligación de lavar todo para no contaminarse, pero no se daban cuenta que el pecado ya está en el corazón del hombre. Ellos pensaban que se podían contaminar por cosas externas, pero lo que nos contamina es lo que ya está en el corazón nuestro. Y acá el Señor explica que son muchas las cosas que pueden salir del corazón. Maledicencia, homicidios, adulterios, asesinatos. Toda la maldad sale del corazón. Y la Biblia nos habla mucho de eso ya en la Torá. Porque el mismo Jeremías dijo que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Entonces nadie puede conocer su corazón. Uno puede creer que es santo, que es limpio, o que es puro, o que es quizás está por sobre otros, cuando en realidad ese mismo orgullo y esa misma quizás hipocresía, en realidad nos dice de que esa persona ya está contaminada. Claramente tenemos que trabajar en el corazón.
Y acá Jesús nos invita a que nos miremos todos bien adentro. Muchas veces es fácil mirar a otros, ver el pecado en otros, pero es muy difícil mirar hacia adentro y ver en qué estoy fallando yo. El Señor acá nos invita a hacer entonces este escudriñamiento del corazón para que realmente en todos nosotros haya arrepentimiento y así podamos tener una relación correcta con el Señor. Luego, la Biblia nos dice que Jesús hizo un gran viaje misionero junto a sus discípulos. Se fueron muy lejos al norte, a la región de Tiro y Sidón. Permítanme leer para ti lo que dice el texto bíblico. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. La región de Tiro y Sidón era conocida por ser una región gentil, pagana, y quizás donde muchos judíos no irían. Pero Jesús fue a ese lugar. Las razones el texto no lo da. Quizás Jesús necesitaba ese momento a solas con sus discípulos. Y como eso era imposible hacerlo en Capernaum, entonces se fue a territorio gentil. Pero queremos creer que en realidad lo que Jesús estaba haciendo no solamente era buscar un lugar aparte para descansar, sino que Él había comenzado un entrenamiento especial para sus discípulos. Un entrenamiento para que ellos aprendieran cuál era el propósito de la venida de Jesús. Hasta este entonces, el pueblo judío se había vuelto un pueblo demasiado exclusivista. Se habían encerrado en sí mismos y no habían entendido el propósito por el cual Dios los había establecido, para ser de bendición para todas las naciones. En vez de hacer eso, de salir a las naciones y hablar del Dios verdadero, Israel, digamos que se encerró. Esto está conectado con la historia anterior, donde los judíos tenían esa mentalidad de que tenían que lavarse mucho para no contaminarse. Salir a territorio gentil era obviamente una garantía de contaminación, pero Jesús va para allá porque tiene que enseñarle a sus discípulos que la misión del Mesías y de su iglesia era alcanzar al mundo entero. Desde la región de Tiro y Sidón yo me imagino que ellos podían ver entonces una cantidad de templos paganos, a Artemisa, una cantidad de deidades. Así que creo que ese viaje para los discípulos fue un viaje también de asombro. Estaban entrando en territorio quizás desconocido para ellos. Es muy probable que ninguno de ellos jamás hubiese antes salido de Galilea. ¿Cuál era la lección que tenían que aprender? Que incluso, como esta mujer griega y sirofenicia, para ellos también podía ser el mensaje de salvación. Ahora esta mujer tenía todas las desventajas. Generalmente un judío no iba a hablar con una mujer, y menos con una mujer gentil. Y de hecho, cuando uno lee el relato paralelo en Mateo, dice que cuando esta mujer dio voces, Jesús previamente guardó silencio, como que la ignoró. Y creemos que lo que estaba haciendo Jesús no solamente era enseñar a sus discípulos, sino que también Jesús, conociendo el corazón de esta mujer, la estaba poniendo a prueba. Jesús guardó silencio. Jesús después responde que no es correcto tomar algo que corresponde a Israel, porque dice él: yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ese era el pensamiento que tenían sus discípulos. ¿Por qué ir a donde los gentiles? Si en realidad la salvación es solamente para los judíos. Entonces, todas las primeras respuestas de Jesús corresponden con la actitud que tendría un judío. Y cuando luego le dice que no es correcto tomar el pan y darlo a los perrillos, esto ya rayaba en lo que quizás podía ser considerado un insulto. Pero para sus discípulos, nuevamente,
Eso era el común denominador. Los judíos llegaban a despreciar a los gentiles. Entonces, acá Jesús está actuando como un judío común y corriente, pero, nuevamente, solamente de apariencia. Porque nosotros que conocemos el carácter de Jesús, lo único que él quería hacer en su corazón era ayudar a esta mujer. Pero él entonces les empezó a probar hasta dónde llegaba la fe de ella. Y cuando ella se declaró como, está bien, puede que yo sea un perro, pero acá estoy esperando que caigan las migajas. Jesús ya no pudo más con ella y esta mujer, digamos que le ganó el argumento a Jesús. Y él la felicitó y le dijo, bien, vamos a hacer contigo según tu fe. Y el demonio salió de su hija. Lo interesante de este milagro es que ni siquiera Jesús tuvo que estar presente. Él solamente dio la orden y así ocurrió. Entonces, ¿qué lección deben aprender los discípulos? Ahí en Tiro y Sidón, a 670 kilómetros, imagínense, tremendo viaje caminando. Ellos tenían que aprender que después de la muerte de Jesús y de su resurrección, ellos tenían que ir hasta lo último de la tierra para predicar el Evangelio. Así que la pregunta que te quiero hacer es, ¿habrá algún grupo étnico al cual quizás tú sientes algún tipo de rechazo? ¿Será que hay algún grupo que tú sientas que, pero ¿por qué predicarles a ellos si ellos no lo merecen? ¿Será que de Jesús tenemos lecciones que aprender acerca de la importancia de llegar con el mensaje a todo el mundo? Nos encontramos en el Monte de los Olivos y a nuestras espaldas se encuentra Jerusalén. Desde esta bella vista que tenemos de Jerusalén, quiero hablarte de la última parte de la lección, que nos habla de Jesús sanando a este sordomudo. Dice que él vivía en Decápolis, no especifica el lugar, pero Decápolis era una zona donde predominaban los gentiles. Jesús ya había estado en Tiro y Sidón, que era fuera de Israel, y ahora estaba en un lugar donde también habían muchos que no pertenecían a Israel. Y en ese lugar Marco nos cuenta de Jesús sanando a este hombre. Dice que este hombre, obviamente, por ser sordo, quizás nunca aprendió a hablar, quizás solamente balbuceaba. Y Jesús lo toma aparte y lo sana de una forma muy particular, poniendo sus dedos en sus oídos y también tocando su lengua con su mano. A esta persona que quizás nadie quería tocar, porque hemos estado viendo todo el capítulo que nos habla de la impureza y de tocar cosas impuras, Jesús va y lo toca. Jesús tenía esa particularidad, él tocaba a aquellos que nadie quería tocar. Y lo sana, pero lo sana dando un gran suspiro y diciendo Efrata, que significa sea abierto. Y ese hombre ahora podía hablar y podía oír. Jesús le pide que no le cuente a nadie lo que él hizo, pero como siempre pasa, ellos empiezan a contarles a todos lo que Jesús había hecho por él. Ahora, ¿qué es lo importante acerca de este hombre? Que es probable que este hombre estaba representando también a la nación judía, porque aquellos a quienes Jesús vino a buscar lo estaban rechazando. Aquellos que tenían oídos no querían oír, y aquellos que tenían boca no querían hablar. Era la misión de Israel, el predicar a los gentiles, el mostrar al mundo al Dios verdadero. Pero lamentablemente los judíos, Israel, se estaban encerrando en sí mismos. No querían tocar a nadie, no querían contaminarse y se estaban encerrando y alejando del mundo. Mi pregunta para ti es, ¿será que nosotros estamos haciendo lo mismo? ¿Será que nosotros, en vez de ser luz del mundo y sal de la tierra, en vez de salir y mezclarnos con las personas que necesitan oír de Jesús, nos estamos encerrando quizás en los templos y alejándonos de todos para no contaminarnos? Jesús estaba enseñándonos lecciones muy prácticas a los discípulos y a nosotros, de la importancia de salir al mundo, de la importancia de que un día ellos tenían que ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y esa sigue siendo nuestra misión. La pregunta que te quiero hacer es, ¿estás dispuesto tú a ir a lo último de la tierra para predicar? Que el Señor te bendiga.